Muy buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Es un agrado poder estar nuevamente juntos para celebrar su nombre. Y a pesar de las diferentes particularidades de la forma en que nos estamos reuniendo ahora, vamos a ir aprendiendo en el camino y que el Señor pueda ayudarnos a llevar y a guardar su día de una manera adecuada, correcta, celebrar juntos el Día del Señor y manteniendo también la prudencia con respecto a la situación sanitaria, ¿no? Vamos a orar al Señor y inclinemos nuestro rostro. Señor, te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, oh Dios, por la oportunidad de poder congregarnos nuevamente. Aunque una parte de los creyentes que se congregaban con nosotros por diversas situaciones, Señor, tú las sabes. Pero queremos rogarte que a los que nos encontramos aquí y a los que luego puedan escuchar también tu palabra, que tú puedas bendecirnos, que tú puedas dirigir nuestras mentes y nuestros corazones hacia hacer tu voluntad, que puedas concedernos la sabiduría, el discernimiento, con la ayuda de tu Espíritu Santo para venir a tu palabra. Oh Señor, te rogamos que así pueda ser, que vengas y nos bendigas una vez más con tu palabra y que esto pueda ser de edificación para nuestras almas, nuestras familias, para la iglesia y que todo se pueda hacer para tu gloria. Te rogamos que así pueda ser, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como mencionamos la semana anterior, se pudo compartir nuevamente el audio de la primera enseñanza de la epístola de Pablo a Timoteo. Hoy vamos a continuar con esa exposición de esa carta, la primera carta a Timoteo. Se expuso en primera instancia el capítulo 1, versículos 1 y 2. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y esta enseñanza tendrá como título el cuidado contra las falsas enseñanzas. Permítame recordar brevemente también uno de los motivos principales por los cuales consideramos exponer esta carta a Timoteo, y eran básicamente tres motivos principales. Fortalecer el espíritu de los verdaderos creyentes, recordándoles el don que han recibido y la buena profesión que cada día somos responsables de mostrar al mundo. También impartir orientación sobre cómo resolver conflictos que surgen con los errores doctrinales que pueden dañar a la iglesia local, y también recibir una instrucción sobre la conducta apropiada de los creyentes durante el culto público de adoración. De manera general, esos serían los tres motivos principales que se consideran al exponer esta carta a Timoteo para nuestra iglesia local. Ya enfocándonos en el pasaje que vamos a considerar, en el cuidado contra las falsas enseñanzas, voy a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice lo siguiente: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo a Timoteo. Vamos a considerar esta exposición en 4 puntos principales. Vamos a ver el mandato contra la falsa enseñanza que da Pablo a Timoteo en los versículos 3 y 4, el propósito de este mandamiento en el versículo 5, el carácter de los falsos maestros en los versículos 6 y 7, y el contraste entre el error doctrinal
y la enseñanza de la sana doctrina, versículos del 8 al 11. Enfocándonos en el primer punto, el mandato contra la falsa enseñanza, versículos 3 y 4. Permítame leerlo nuevamente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hay una variación en las expresiones del apóstol Pablo en esta carta en referencia a cómo él estructuró algunas de sus otras cartas a las otras iglesias. Casi siempre después o luego del respectivo saludo, implicaría también que él demuestre una oración de agradecimiento por la obra de Dios en esos oyentes a los cuales se está dirigiendo, o a esas iglesias, a quienes escribía. Sin embargo, en esta porción del texto vemos que Pablo inmediatamente introduce un mandato bastante claro para contrarrestar uno de los problemas que estaban aconteciendo en la iglesia de Éfeso. Y eso nos lleva a considerar algo importante, que cuando está en juego la verdad, una cosa es clara: no hay tiempo ni razones para una acción de agradecimiento, porque hay asuntos cruciales que están sucediendo. La iglesia ha sido puesta en peligro por algunos, probablemente líderes o ancianos. Por lo tanto, esta situación amerita acciones concretas, claras y prontas que sus líderes deben de tomar y corregir, porque el rumbo de la iglesia podría desviarse y tomar un destino muy particular y quizás muy lamentable. Es importante también recordar lo que fue mencionado anteriormente. El apóstol Pablo se encontraba en un viaje hacia Macedonia, luego de su primer encarcelamiento, y durante el mismo él recorrió algunas iglesias, pasando por Creta y luego a Éfeso, donde se encuentra con Timoteo, evalúa los problemas y las situaciones que estaban aconteciendo en la iglesia de Éfeso, decide continuar su viaje solo, pero deja como un delegado apostólico a Timoteo en su representación, con la finalidad de que él corrija los problemas que se estaban dando en aquel lugar. Entonces Pablo, ¿qué hace? Él ruega o solicita y requiere a Timoteo quedarse en Éfeso, pero alguien podría decir, ¿por qué tendría que rogar o suplicar el apóstol Pablo a ese joven discípulo? Probablemente él solo tenía que darle una orden y era más que suficiente para que él la lleve a cabo. Sin embargo, esto también nos deja algo con respecto al carácter de Pablo y en la forma como él maneja esta situación y cómo él delega la responsabilidad a Timoteo, y nos enseña varias cosas con respecto a su propio carácter y en la actitud de los que son llamados al ministerio. Cuando él ruega a Timoteo llevar a cabo esta labor, una de las cosas que resalta es que lo que resalta en este caso de Pablo es la actitud de humildad de un líder en su trato hacia los demás. Independientemente del cargo más alto que ocupe o la madurez que evidentemente tenía Pablo o del llamado de apóstol que tenía de parte del Señor, aquí se destaca la humildad de ese líder. El concepto que Pablo mismo había enseñado, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, era algo que le estaba poniendo en práctica. Era algo que Pablo había aprendido y por ende, por esta acción de Pablo al referirse a Timoteo, evidentemente Timoteo también iba a aprender lo mismo, una actitud de humildad. Pero también este ruego o petición describe el gran aprecio y confianza que existía entre el maestro y el discípulo. Esa no era una relación fría, esa no era una relación lejana o monótona. Existía una relación entre Pablo y Timoteo de gran afecto y de una cercanía mutua. Pero también como tercero, en esta forma de cómo él expone esta petición hacia Timoteo al rogarle, como dice el texto, Pablo también quería recordarle amablemente la urgencia de la misión encomendada, el propósito por el cual él se había quedado en Éfeso y la permanencia en ese lugar no eran unas vacaciones personales. Timoteo tendría que estar muy consciente del trabajo que iba a realizar en el servicio a la iglesia hasta cumplir con aquel propósito encomendado. Ahora, a pesar de la enfermedad
que probablemente Timoteo tenía en su cuerpo, a pesar de su timidez, que muchos consideran también que era parte del carácter de Timoteo, o a pesar de algún pensamiento de incapacidad, de no saber cómo hacer frente ante aquellos líderes de la iglesia que deberían ser corregidos, Pablo le dice a Timoteo, así como te rogué que te quedes al principio, de la misma manera te solicito y te encargo ahora. Entonces, ¿cuál era el mandato específico de Pablo a Timoteo? Bueno, él lo enfatiza en el texto cuando dice que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Durante su estancia en Éfeso, la urgencia del asunto, la cual él menciona en 1 Timoteo 1:20, cuando dice, recordemos cuando hay enemigos que acechan la verdad. Pablo había tomado algunas medidas concretas y drásticas. Él ya había tomado medidas en su estancia en Éfeso, pero no eran suficientes esas medidas que él había tomado y por ende deja a Timoteo en aquel lugar. Pablo ya había, en este caso, expulsado a 2 falsos maestros, Himeneo y Alejandro, lo que se describe en 1 Timoteo 1:20, y estos podrían haber sido en este caso los cabecillas de aquella situación. Probablemente ellos son los que empezaron a enseñar toda esta cadena de doctrinas erradas. Sin embargo, el asunto no había terminado en esa acción que Pablo realizó. Timoteo tenía que seguir el ejemplo de Pablo y mandar a algunos que habían sido corrompidos por estas falsas enseñanzas y probablemente aún tenían alguna influencia en el liderazgo. Él tenía que mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Este mandato debería ser realizado con toda la autoridad apostólica que le había sido delegada. Especialmente cuando hablamos de un falso maestro, esto es algo que no podemos tomar a la ligera en la iglesia. La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no puede ni debe tolerar a alguien que enseñe una falsa doctrina. Para que la iglesia reconozca, ahora también eso es importante, para que la iglesia reconozca a estos falsos maestros que vienen de fuera muchas veces e incluso pueden levantarse dentro, es decir, pueden levantarse dentro del mismo contexto de la iglesia. Para reconocer aquello se necesita tener muy bien claro lo que es la sana doctrina para reconocer el error. Por ejemplo, decía un comentarista que la preparación principal de en una institución bancaria de las personas que van a trabajar en el área de caja, su instrucción y preparación principal está enfocada en examinar y conocer profundamente cómo es un billete verdadero, su textura, sus marcas, su característica. En eso se enfocaba su preparación principal para estas personas que laboran en las instituciones bancarias. Ahora, ¿por qué su instrucción principal está enfocada en esto? ¿Por qué? Ellos se especializan en reconocer al billete verdadero, con el propósito de que cuando aparezca un falso billete pueda ser reconocido por la pericia de ver que lograron adquirir al reconocer un billete verdadero. En ese sentido, Timoteo había sido instruido desde muy temprano en las Escrituras y luego por mucho tiempo después de su conversión había sido instruido por Pablo en la sana doctrina. ¿Cómo entonces iba a reconocer a aquellos que enseñaban una doctrina falsa y errónea? ¿Cómo iba a reconocer esto Timoteo? Bueno, por esa misma sabiduría que había obtenido al conocer profundamente lo que es la sana doctrina. Teniendo en claro y definido lo que era verdadero, él iba a poder reconocer lo que es falso. Al igual que Timoteo, las iglesias locales, hablando de Éfeso, a quienes estaba dirigido, y en el contexto de nosotros también, tenemos que tener claro y especializarnos en conocer lo que es la sana doctrina, es decir, aquellas doctrinas fundamentales, las que edifican, aquellas doctrinas que edifican de parte de Dios, las que son por fe. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente no todos aquellos que se paran detrás de un púlpito, sea en vivo o sea de manera virtual, ahora en esta línea que nos encontramos,
y que abren una Biblia y hablan de ella, no todos, sean en templos grandes o en templos pequeños, no todos, sean famosos o sean desconocidos, no todos podrían estar predicando una sana doctrina. Es urgente el mandato de Pablo que le da a Timoteo, es urgente el asunto de cuidar lo que se predica en la iglesia, es urgente examinar a quién estás escuchando durante la semana. No es un tema irrelevante ni sin importancia. Tan importante es el asunto para Pablo que, por ejemplo, en Tito 1, versículo 11, él menciona: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En este sentido, entonces, Timoteo debe ordenar y exigir que algunos que enseñen una diferente doctrina, o algunos que estén prestando atención a estas fábulas o genealogías interminables, deberían de callar. Cuando mencionamos esto, se considera que estos algunos que menciona el texto eran probablemente líderes, ancianos o pastores en el contexto de esa iglesia. ¿Por qué se considera esto? Porque casi siempre la exposición o la predicación dentro del contexto de la iglesia local, casi siempre, estaba delegada para los ancianos. Ahora, esta carta que Pablo emite, él va a considerar instrucciones específicas hacia Timoteo, luego más adelante sobre los requisitos de un anciano también, o los requisitos de los pastores. Cuando hablo de ancianos, pastores, me estoy refiriendo a lo mismo, al mismo oficio, ¿no? Entonces, más adelante en su carta, Pablo a Timoteo va a determinar aquellos requisitos o aquellas características que deben de ser reconocidas en aquellos que son aptos para llevar este oficio. En este sentido, entonces, en lo referente a lo que quiso Pablo decir con aquellos términos de fábulas o genealogías interminables, hay algunas posturas en este sentido que se mencionan. Algunos consideran de que estas fábulas y genealogías procedían de algunas enseñanzas gnósticas que en aquellos tiempos habían sido mezcladas con el cristianismo, y no solo eso, sino que habían sido mezcladas también con el judaísmo, con la filosofía e incluso con artes mágicas. Entonces, algunos consideran que esas fábulas y genealogías que menciona Pablo se refiere a eso. Otros, en cambio, consideran que a lo que Pablo quiso referirse con fábulas y genealogías interminables era una interpretación simbólica e imaginaria del Antiguo Testamento. Es decir, algunos creaban leyendas o historias extrabíblicas partiendo de la historia o genealogía de los patriarcas que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, encontramos en Génesis 9, 10 y 11, en esos capítulos, los relatos sobre Noé y sus descendientes. Lo que hacían estos falsos maestros probablemente era tomar ese relato bíblico, tomar esa genealogía o ese personaje, y a partir de lo que no menciona la Escritura, crear una fábula o leyenda sobre esos personajes que se mencionan en esa genealogía. Se agregaba este testimonio de la Escritura, y se tomaba esas fábulas o genealogías que menciona Pablo, esas historias sobre estos personajes que no se detallan en la Escritura. En otras palabras, estos falsos maestros mezclaban la Santa Escritura con sus historias, con sus fábulas, con sus genealogías, y de esto alimentaban al pueblo. Aunque Pablo no menciona claramente a qué se refería con fábulas y genealogías, lo que sí está claro es que este tipo de falsa enseñanza solo causaba algo en sus oyentes: contiendas o disputas. Todas estas especulaciones erróneas únicamente servían para inquietar y perturbar la mente, no beneficiaban en nada a los creyentes, no los alimentaba, no los edificaba, y por tanto la conclusión evidente es, y la cual debemos de considerar, que si no es la palabra de Dios correctamente expuesta, si no es la sana doctrina enseñada, si no es el verdadero evangelio predicado, Pablo ordena y encarga en su mandato explícito dirigido a este grupo de personas
que no den lugar en sus púlpitos, en sus mentes, en sus corazones, a tales falsas enseñanzas. En esto Timoteo debía ser diligente y por ende la iglesia local debería estar atenta también a ese mandato. Y esto también nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuál entonces es el propósito de este mandamiento que Pablo da a Timoteo y por ende a la iglesia en Éfeso? ¿Cuál es el propósito de este mandamiento? El propósito de este mandamiento, versículos 5 de 1 Timoteo 1. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Permítame leerlo en otra traducción. Te pido que les enseñes a amar la verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Siempre encontramos en la Escritura una conexión entre el amor a Dios y el amor a su verdad. De hecho, una de las evidencias de un verdadero discípulo es el amor a la ley de Dios. El apóstol Juan, en Juan 14:15, menciona: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en su primera carta a Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, él dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2, versículos 4 y 5. Por lo tanto, no todo lo que se llama amor es realmente amor. El apóstol Pablo describe 3 áreas que alimentan ese amor genuino: un corazón limpio, una limpia conciencia y una fe no fingida. Cuando un pecador es genuinamente llevado a Cristo, lo primero que se regenera es el corazón. Luego la conciencia de este hombre empieza a incomodarlo de tal modo que se siente confrontado por sus pecados y ve en el Redentor la única forma de esperanza, y esto lleva a abrazarlo por medio de la fe, por una fe consciente, por una fe viva. Por lo tanto, la secuencia que Pablo está utilizando es algo natural: corazón, conciencia y fe. En tal sentido, estas 3, correctamente alimentadas, dan origen al amor. El Dios de toda gracia y amor implanta una vida nueva en el corazón del hombre, y esto, en una forma natural, llega a ser un corazón que ama. Ahora, Dios obra todo aquello a través, lógicamente, de la obra redentora de Cristo Jesús, del amor que ha derramado en nuestros corazones. Pero entonces, nuestros corazones, o mejor dicho, nuestros corazones son purificados de sus pecados, nuestra conciencia es limpia de la culpa y es capacitada para obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, va a comenzar a examinar, o vamos a comenzar a examinar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, y vamos a examinar que estén en armonía con respecto a la ley de Dios. Y todo esto será la fuente de ese verdadero amor. Si la fe es genuina, una fe que abraza a Cristo y todos sus beneficios, esto va a dar como resultado un amor genuino hacia Dios, pero no solamente un amor genuino hacia Dios, sino también un amor genuino hacia los que están incluidos en ese amor de Dios. Y aquellos que están incluidos en ese amor de Dios también es nuestro prójimo y particularmente la iglesia. Por eso Pablo habla de un amor que brota o que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida, o en otras palabras, una fe sin hipocresía. El apóstol entrega este mandato a Timoteo como un parámetro para identificar quiénes verdaderamente tienen un corazón regenerado, o quiénes verdaderamente tienen una buena conciencia o una fe sincera, o quienes verdaderamente tienen estas características, porque eso será una evidencia de su amor. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo:
enséñales a amar la verdad, porque solo aquellos que hayan experimentado una genuina conversión podrán responder con ese amor. La esencia del mandamiento de Pablo que da a Timoteo es que por medio de la predicación pública y la amonestación privada en el contexto de la iglesia local, debes dar a conocer a los efesios lo siguiente: esfuércense en examinar su corazón, su conciencia, su fe, el amor que están dando al prójimo, el amor que están teniendo hacia la verdad. Porque esto, o porque hacer esto, será una evidencia de que su amor por Dios es sincero y genuino. El amor que nace de un corazón limpio, o de una conciencia tranquila y una fe sincera, marcará la diferencia entre un genuino creyente que puede ser llamado al servicio de la iglesia local y aquellos falsos maestros que no consideren este mandato. Esto evidenciará la realidad de sus almas. Si no quieren escuchar mi palabra, si no quieren escuchar mis mandatos, si no quieren escuchar mis instrucciones y prefieren fábulas, leyendas y genealogías interminables, si no aman mi verdad, a ellos debes mandarle que callen. Ellos deben de ser confrontados a no participar más en la predicación y enseñanza. La iglesia debe saber que esos algunos no deben ser escuchados, porque sus frutos dan evidencia de que las intenciones por las cuales ellos están en esos puestos no es para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, si este es el propósito del mandamiento de Pablo, el cual va a regir gran parte de la carta, veamos también un poco de las características que Pablo menciona de esto, del carácter de los falsos maestros. Versículos 6 y 7 de 1 Timoteo 1. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está describiendo cómo es el carácter y actitud de estos algunos. Y él menciona, estos se desviaron de la verdad, lo cual es una expresión muy gráfica y usando una metáfora de aquellos que disparan flechas con un arco apuntando hacia un blanco. En este sentido, ellos erraron el blanco. Incluso, uno de los significados de la palabra pecado describe básicamente eso: el pecado es infracción de la ley. Fallar en el blanco o fallar en cumplir la ley. Ahora, esta falla o este errar en el blanco nos indica que aquellos que fallan o erran no lo hacen por mala puntería o no lo hacen porque tiran al azar. Ellos fallan al blanco por su propia voluntad. Ellos erran y fallan voluntariamente porque no quieren dar en el blanco. Ellos se desviaron de la verdad porque así lo quisieron. Estos hombres no quisieron descansar en la perfecta voluntad revelada en las Escrituras, no quisieron ir por un camino seguro, por el camino seguro de su verdad, por lo tanto se desviaron de la verdadera fe. Otro aspecto del carácter de los falsos maestros es que se apartaron a sus propios razonamientos. Estos algunos habían perdido el rumbo, se habían apartado, dejaron prevalecer en sus conciencias y en sus mentes aquella colección de temas e historias que habían ellos mismos creado, y esto lo habían puesto sobre la autoridad de las Escrituras. Ellos lamentablemente habían preferido esos vanos y vacíos razonamientos, se habían apartado en pos de ellos sin considerar que este tipo de doctrina errada no iba a producir nada en sus vidas ni en sus oyentes. En esas doctrinas erradas no había vida, no había amor, ya que solamente el Evangelio tiene esa característica. Este tipo de enseñanzas erróneas solo muestran sus verdaderas intenciones, que eran ¿cuál? Eran egoístas y había ambición. Su interés solo era buscar fama, reconocimiento
E incluso, como se menciona, que el servicio de estos algunos en la iglesia tenía una ambición de llenarse los bolsillos y buscar su propio beneficio, sin preocuparse sinceramente por la iglesia. Pablo lo había profetizado ya antes en Hechos 20:29, cuando se estaba dirigiendo a los ancianos. Menciona lo siguiente, Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es lo que Pablo había mencionado, y en 1 de Timoteo 6:10 reafirma también un poco esa intención, cuando él dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, estas intenciones no eran correctas, ellos se apartaron a sus propios razonamientos, a unas intenciones egoístas y ambiciosas. Pero también otra de las características es que se autoproclamaron maestros. Estos falsos maestros eran precisamente, o tenían precisamente, un deseo apasionado por ser doctores de la ley. Pero su interés no se fundamentaba en un verdadero aprendizaje de la ley, porque no es que está mal aprender la ley para enseñarla. Pero ellos querían ser doctores de la ley con otros propósitos, los cuales hemos estado mencionando. Su interés no se fundamentaba en un verdadero aprendizaje de la ley, tampoco querían conocer al Dios de la ley. Y mucho menos su interés estaba en servir a las personas por amor a la ley de Dios. Lo que ellos buscaban eran algún tipo de prestigio similar al que tenían los rabinos en el judaísmo. Ellos anhelaban algo similar a esto ahora en el contexto de la iglesia. Ellos querían un reconocimiento, que los tengan en alta estima, querían ser respetados por sus enseñanzas, aunque extrañas, pero querían ganarse respeto de esta manera. La realidad es que ellos estaban muy distantes de aquello. Incluso el Señor Jesús había confrontado ya a un grupo similar cuando le habló a los fariseos diciéndole lo que menciona Mateo 23, versículos 5 y 7. Todo lo que hacen es para aparentar. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas, y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Estos falsos maestros se autoproclamaron de esta manera, y dentro de sus intenciones o sus características o de su carácter tenían esos anhelos. Anhelos de tener un reconocimiento, una fama mal ganada. Ellos se encontraban envanecidos. Su interés solamente era buscar el aplauso y el reconocimiento de los hombres. En cualquiera de los casos, la realidad es que estos hombres se niegan a escuchar su conciencia. Su conciencia no estaba limpia. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Es evidente que sus falsas enseñanzas entonces eran vacías y sin sentido. Las mismas no eran comprensibles ni para ellos mismos. Ellos no entendían lo que hablaban respecto a la ley de Dios, porque desde un principio sus motivaciones no procedieron de un amor a Dios ni a su ley. Probablemente su mente todavía seguía en oscuridad. Probablemente su conciencia cada vez se endurecía más, al punto de no escuchar la verdad. Su corazón, que probablemente también en algunos no había sido regenerado limpio, por lo tanto también su fe era una fe fingida y llena de hipocresía. El Espíritu de Dios, si no había un cambio, evidentemente no había una regeneración en sus vidas, aunque algunos de estos estaban como predicadores o como ancianos, y aunque tenían muchos seguidores, hombres y mujeres, a pesar de que compartían con la iglesia,
pero muy seguramente la genuina condición de su alma estaba siendo evidenciada por esas actitudes y por ese carácter que estaban demostrando, y que solo podía ser revelado o entendido al examinarlo a la luz de las Escrituras y a la luz también de los frutos que estaban dando cada uno de ellos. Ellos estaban con la iglesia, pero en realidad no formaban parte de la iglesia. Esto era un poco el carácter de aquellos falsos maestros. Y en el último cuarto punto, el contraste que hace Pablo entre el error doctrinal que estos falsos maestros enseñaban y la enseñanza de la sana doctrina, versículos 8 al 11 de 1 de Timoteo 1. Dice lo siguiente: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Luego de haber mencionado el carácter de los falsos maestros, el propósito de Pablo en su carta hacia Timoteo, ahora él se propone describir cuál es el enfoque errado de la enseñanza de estos falsos maestros, precisamente contrastándola con una interpretación correcta de la misma. Sin embargo, él empieza esta sección hablando en plural al decir sabemos. En este sentido, esto no debería ser entonces algo extraño para los creyentes genuinos. Los creyentes genuinos deben de saber o deben de aprender. Pero en este caso, los falsos maestros no sabían o no entendían. El error doctrinal de estos falsos maestros básicamente era un uso ilegítimo de la ley. Ellos por lo menos tenían dos errores fundamentales. Ellos consideraban la ley moral como un medio para salvación. Cuando la ley se encontraba rodeada de un sinnúmero, para ellos la ley se encontraba rodeada de un sinnúmero de tradiciones humanas, y en este sentido, a veces las tradiciones humanas que habían implantado se sobreponían a la ley como tal y anulaban a la ley en su propósito. Así también, cuando la ley es usada como un punto de partida, solo para explicar sus fábulas y genealogías extrabíblicas. Entonces, en ese sentido, si usaban la ley como una excusa para implantar sus pensamientos, esa era una manera legítima de usar la ley. Y además de esto, además que hacían esto, de menguar, por decir en algún sentido, el verdadero propósito de la ley, incluyendo sus fábulas y genealogías interminables, además de esto, ellos pretendían obtener algún beneficio salvífico a través de la ley. En este sentido, para ellos, falsos maestros que se encontraban ensanchados probablemente por su ego y por su orgullo, ellos pensaban que podían agradar a Dios con sus propios esfuerzos y usaban la ley de Dios como un medio para salvación. La ley es buena, sabemos, y tiene su propósito siempre que sea utilizada de una manera legítima. La ley de Jehová es perfecta, hemos cantado en su momento, como menciona el salmista. Y Pablo también menciona en Romanos 7:12, cuando él dice, la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero el error de ellos básicamente era usar la ley para sustentar sus ideas y usar la ley como un medio para salvación. Pero también otro de sus errores era que ellos se consideraban justos y exentos del cumplimiento de la ley. Es un contraste. Estos autoproclamados maestros habían olvidado algo básico que siempre debemos recordar. Ellos se consideraban justos en comparación con los demás. Ellos no se reconocían pecadores delante de Dios. Eran arrogantes, jactanciosos, vanos y confiados de su propia justicia, y es algo que no podemos hacer como creyentes. Les faltaba humildad
y el sentimiento por sus propios pecados, por la culpa de sus pecados. Ellos podían pasar horas enseñando la santa ley de Dios, enseñando sus mandamientos y sus preceptos básicos, pero ellos permanecían inmutables y muy serenos en su conciencia ante lo que la ley decía. Ellos no se sentían bajo ningún concepto quebrantados por esa misma ley. Se estimaban como personas buenas, e incluso de una naturaleza buena, y no se consideraban malos. Similares a los fariseos también, a los cuales el Señor Jesús confrontó en Mateo 9:13, cuando Él les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ellos se consideraban justos ante sus propios ojos. Por eso su énfasis principal era inventar historias, fábulas o genealogías que les causen algo más de entusiasmo en ellos y en sus oyentes. El error doctrinal de estos falsos maestros circundaba por estos motivos. Pero ¿cuál es el contraste que hace Pablo? Él habla de la sana doctrina y hace un énfasis en la sana doctrina y la presenta como una moneda de dos caras. La importancia y el uso legítimo de la ley moral es una de las caras, y el otro, que esto debe ser complementado con el glorioso evangelio. Pablo hace un contraste en lo que esas falsas enseñanzas estaban presentando y ahora expone el uso legítimo y correcto de la ley. ¿Cuál era este propósito legítimo y uso legítimo y correcto de la ley? Bueno, el uso de la ley correcto y legítimo es para mostrar a los pecadores su pecado, pero también para mostrarles su incapacidad y necesidad de un Salvador. Para eso debe ser usada la ley. Y por eso Pablo ahora utiliza las dos tablas del Decálogo, describiendo de manera general los pecados que cometemos contra Dios y contra los hombres. En la primera parte del texto que leímos, de 1 de Timoteo, cuando él empieza a describir algunos aspectos, él separa, ¿no?, la relación entre los pecados que cometemos hacia Dios y los pecados que cometemos hacia nuestro prójimo. Cuando él dice los transgresores, él está refiriéndose a aquellos que no tienen un compromiso con ninguna ley. Por lo tanto, esto los lleva a ser desobedientes. Pero luego también él dice los impíos, que son aquellos que no tienen ningún respeto por lo sagrado, y esto concluye en que son pecadores que viven sin respetar la ley de Dios. Pero también menciona a los irreverentes, y estos son indiferentes hacia lo que es bueno y piadoso. Y esta indiferencia los lleva a ser profanos, es decir, a pisotear todo lo que es sagrado y todo lo que es relacionado con Dios. Entonces, esta parte que Pablo está mencionando es hacia nuestros pecados hacia Dios, hasta nuestra irreverencia, hasta nuestra transgresión hacia Él. Pero la segunda tabla de la ley la describe luego en lo referente a nuestros pecados hacia el prójimo, cuando él menciona los parricidas y matricidas, al referirse a aquellos que transgreden el quinto mandamiento, que es ¿cuál? Honra a tu padre y a tu madre. Pero también se refiere a los homicidas, describiendo claramente la violación al sexto mandamiento de no matarás. Pero a su vez también él menciona a los fornicarios y sodomitas, y esta es una referencia a transgredir el séptimo mandamiento que prohíbe toda actividad sexual fuera del pacto matrimonial. Los secuestradores, cuando menciona Pablo, es para describir algo que probablemente, al igual que los pecados anteriores, era una realidad de aquel contexto, y era el robo o secuestro, en este caso de los niños, incluso también de adultos, y ese robo o secuestro era básicamente infringir el octavo mandamiento: no robarás. Cuando él menciona a los mentirosos y perjuros, esto es una transgresión del noveno mandamiento que nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y él finaliza con una frase para no dejar ningún otro pecado fuera de la lista, cuando él menciona todo aquello que se oponga a la sana doctrina.
Esa es una cara de la moneda, y la otra es que todo esto se complementa a esta forma como la ley actúa de manera lícita y en un uso lícito, mostrando el pecado del hombre, mostrando la condición pecaminosa del hombre y llevándonos a Cristo. Entonces la otra cara de la moneda es el glorioso evangelio. Es lo que menciona Pablo. Y si hay algo que los maestros falsos desconocían, era precisamente el glorioso evangelio de Cristo. En este sentido, la sana doctrina, en resumen, sería que el uso legítimo de la ley de Dios nos muestra claramente el pecado de los hombres y nuestra incapacidad de ser juntos delante de Dios, pero a su vez esta sana doctrina se complementa con el glorioso evangelio del Dios bendito, que revela la gloria de Dios, revela sus atributos tales como la santidad, como su justicia. Y esto quiere decir que el evangelio enfatiza en que Dios aborrece el pecado, porque es un Dios santo, pero también Dios demanda justicia cuando la ley es transgredida. Y esto, hasta ahí, es una mala noticia, porque evidentemente no hay nadie que pueda cumplir la ley de manera completa o perfecta. Pero viene el mensaje de esperanza, que por medio de Cristo Jesús, aquel que cumplió perfectamente la ley en su vida, y aquel que pagó en la cruz por los pecados de los transgresores que él había escogido, aquellos que hayan depositado su confianza y confiado solamente en él, tienen esperanza en ese glorioso evangelio que Pablo está mencionando. Esta justicia ganada no por nuestros propios méritos, no por el cumplimiento de la ley, sino por la vida perfecta de Cristo y por su muerte en la cruz, solo por su gracia. Este es el evangelio que le ha sido encomendado a Pablo. Este es el evangelio que le está siendo entregado a Timoteo. Y este es el evangelio que tenemos la responsabilidad de transmitir en todo lugar. Esa es la sana doctrina en su resumen. Y eso es lo que debemos de cuidar en el contexto de nuestra iglesia local, en el contexto de nuestras propias conciencias y mentes, de nunca desviarnos de ese glorioso evangelio y de ese uso legítimo de la ley. Termino con unas aplicaciones. Si esto era necesario en el contexto de la iglesia de Éfeso, la pregunta es, ¿todos los creyentes verdaderos tienen esa responsabilidad? Sí, porque siempre ha habido falsos maestros. Entonces, ¿qué es aquello que tenemos que vigilar? Bueno, debemos observar en aquellos que predican la palabra y en aquellos que escuchamos. Debemos examinar si existe una comprensión de la Biblia correcta y si aquellas enseñanzas que escuchamos son bíblicamente sanas. Si esas enseñanzas, si no son bíblicas o si están a la par con la Biblia. Si usan bien la palabra de verdad. También es importante observar y examinar sus propósitos. En aquellas personas que escuchamos, ¿ellos buscan honrar y glorificar a Dios? ¿O buscan el amor propio, la riqueza material, el reconocimiento o la felicidad personal? ¿Muestra su mensaje un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida? Son cosas que debemos examinar. Examinemos también sus motivos. Aunque nuestro juicio evidentemente es infalible, podemos preguntarnos, ¿son humildes o desinteresados? ¿O buscan la preeminencia, los privilegios y las ventajas? En aquellos que estamos escuchando, los efectos de sus enseñanzas se comprenden con claridad. Sus oyentes escuchan el Evangelio cuando ellos predican. Se define debidamente el Evangelio. Se usa legítimamente la ley como parte del Evangelio. Son aspectos que debemos de considerar. Y por último, con respecto a la falsa enseñanza, no todo se trata de ver hacia afuera. Aunque el énfasis del mandamiento de Pablo es examinar a aquellos que estaban haciendo o llevando a cabo mal esta labor, pero no todo se trata de ver hacia afuera, también hay que ver hacia adentro.
porque necesariamente necesitamos examinar nuestro propio amor hacia la verdad. Si este amor hacia la verdad procede de un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, lo cual los falsos maestros no tienen, y evidentemente aquellos que los escuchan probablemente tampoco tengan. Esto es muy triste y lamentable en el contexto de la iglesia, pero es un hecho y una realidad. Hay seguidores y defensores de estos falsos maestros, y probablemente es porque sus corazones no han sido regenerados. Por lo tanto, hay que mirar hacia adentro. Hay que examinar a la luz de las Escrituras mi corazón, mi conciencia, mi fe, de la cual procede mi amor hacia la verdad de Dios. Y ese amor por su verdad, por su palabra, es algo que debo de considerar siempre. Probablemente alguien que no considere esto, si no hay amor por su verdad, si no hay amor por su palabra, que procede de este corazón y de esta conciencia limpia, lo que único que hay quizás es un moralismo religioso, o quizás un legalismo, o quizás un libertinaje, y probablemente no haya una fe genuina. Por lo tanto, rogamos al Señor que por el poder del Evangelio, aplicado al alma a través de su Espíritu Santo, quizás hoy mismo, Dios lo sabe, que ese Evangelio pueda conceder esa gracia, misericordia y paz de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por las advertencias que encontramos en la misma, para examinarnos y para examinar lo que escuchamos y a quienes escuchamos, para hacerlo de manera individual y para hacerlo en el contexto de la iglesia local. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque cuando está en juego tu verdad no podemos ser lentos ni descuidados, sino que tenemos que tener iniciativa y discernimiento correcto, Señor, por tu verdad. Señor, ayúdanos a poder siempre guardar ese evangelio que tú has encomendado a tus siervos, que vemos en las Escrituras, que nos ha salvado y el cual es esperanza para otros también. Señor, ayúdanos como individuos y ayúdanos como iglesia local a guardar el depósito que nos has encomendado. Te rogamos que así pueda ser en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Le doy paso a mi hermano Erwin.